Buenas noches amigos, sean bienvenidos al canal Cultural Tepantlato, al programa de Opiniones, una producción de la revista Tepantlato y de la Universidad Tepantlato. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos como invitado al médico abogado Pablo Sergio Rebollo Munguía, quien va a tratar el tema de la Ley de Maternidad Subrogada, una ley que apenas va a tener publicación en la Gaceta del Distrito Federal y su vigencia, el mismo ejemplar de la Gaceta nos lo va a indicar. Pero vamos a comentar acerca de los planteamientos que nos ofrece este proyecto, que todavía es proyecto de ley. Nuestros correos: tepantlato@hotmail.com y canal cultural @tepantlato.com.mx. El día de hoy vamos a contar con la presencia de mi amigo el licenciado Pablo Sergio Rebollo Munguía y daremos una breve semblanza acerca de su historia curricular. Como ya indicamos, es médico abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México del año de 1980 a 85. Tiene la especialidad en cirugía y ginecología. Ejerce actualmente como médico también. Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México del año 96 al 98. Tiene la maestría en Derecho y es doctorando en Derecho Genérico. También es criminólogo, perito en criminalística, perito en medicina forense. Es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y también de instituciones privadas. Actualmente es secretario de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Distrito Federal. Y como ya indiqué hace rato, es mi amigo. Gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a comenzar el tema de la Ley de Maternidad Subrogada, que ya indicamos es aún un proyecto de ley, aún no se publica, no tiene vigencia, pero ya el planteamiento está en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Desde luego el planteamiento de la ley que nos va a ocupar en el tema de hoy abarca garantías constitucionales, que son garantías de capacidad reproductiva de la pareja, de los matrimonios, de las personas que están en concubinato, de la toma de decisiones que ellos van a tener para poder tener familia. La adopción es una vía paralela, pero en este caso es una innovación a la ley, innovación a la ciencia en México. Como garantía constitucional, el artículo 4 de nuestra propia Carta Magna nos establece este precepto y el Código Civil también nos da esa facultad. ¿Qué opinión puede tener al respecto de esta nueva ley que está ingresando a México? En primer lugar, es importante subrayar que, a pesar de que se trata de una novedad jurídica en nuestro país, este tipo de prácticas se realiza actualmente en muchos países. Y estoy hablando prácticamente en todo lo que es Europa, en Estados Unidos y en parte de Canadá, con algunas situaciones completamente diferentes que dejaron de verse en la ley, pero sin embargo, bueno, quizás sea una alternativa. Y no nada más esa garantía de la garantía reproductiva que señala la Constitución, sino además esa garantía de los niños y las niñas, que es importantísima a través de los convenios que México tiene firmados. Estas garantías deben ser plasmadas en cascada en todas las legislaciones en las que el menor tenga que ser tomado en consideración a través de la ley. Desde 1975, 1980, las técnicas de reproducción asistida han sido un éxito en el mundo. Actualmente los primeros niños que se denominaban de probeta deben tener actualmente alrededor de 25 o 28 años. La ciencia abre una posibilidad enorme de situaciones que anteriormente por la misma población no encontraba ninguna ayuda, no encontraba la solución. Y a través de las técnicas de reproducción asistida se les da la oportunidad a las parejas que tengan esa infertilidad o esterilidad de poder ser padres y entonces, ahora sí, en pleno, convertirse en esas personas felices que están formando una familia. Esa toma de decisiones que la ley que nos está proponiendo la Asamblea Legislativa, desde luego es para garantizar el bienestar familiar, el bienestar del menor que va a nacer y también el bienestar de la madre gestante. Es decir, un cúmulo de consentimientos, de voluntades para que se pueda llevar a cabo. Sin embargo,
Cuando vemos el contenido de la propuesta de ley, abordamos algunos aspectos que desde el título que menciona Ley de Maternidad Subrogada, quizás nos ofrece algunas ideas nuevas en la mente. La pregunta sería, ¿el título es apropiado para esta ley? La maternidad es todo un proceso que inicia incluso psicológicamente desde antes de la concepción. La mujer, cuando esa garantía constitucional del deseo de los hijos ya lo están planeando, desde ese momento la mujer empieza psicológicamente a iniciar toda esa serie de pasos para la preparación del futuro que va a llegar. No termina con el nacimiento de ese nuevo ser, sino que además tenemos que hablar de otros procesos fisiológicos que también tienen que ver con la maternidad. Entre ellos, la lactación forma parte de la maternidad, la lactación, la crianza, el cuidado, el desarrollo y una serie de elementos que prácticamente podríamos nosotros decir que sabemos cuándo comienza, pero es muy difícil saber cuándo termina. Por lo tanto, la subrogación no está solamente circunscrita a lo que es la maternidad. Más bien, esta subrogación que contempla la ley está únicamente enfocada a la gestación, que es un proceso perfectamente bien definido y que tiene ese inicio cuando la unión del espermatozoide y del óvulo crea un nuevo ser, hasta el nacimiento de ese nuevo ser, en cualquier momento de ese estado. En ese momento es la gestación. Entonces, de entrada, la ley tendría que ser ley de gestación subrogada, pudiendo también criticar esa otra palabra de la subrogación, que en derecho civil es la sustitución de un deudor ante un acreedor, y entonces nos encontramos aquí en una figura jurídica con una connotación perfectamente muy definida, y tendríamos nosotros que encontrar en todo caso cuál es el deudor y cuál es el acreedor en esta relación tripartita o tetrapartita, en la cual entra el padre biológico, la madre biológica y una nueva madre que se va a sustituirse a la madre biológica únicamente para el proceso de gestación. No se encuentra un acreedor ni un deudor. De ahí la denominación de esta ley, que deja mucho que desear, y sería solamente en la parte de la gestación, o sustitución de gestación sería un nombre adecuado. Sería lo más apropiado, porque si estamos mencionando de que la maternidad es todo un proceso y esas etapas que está involucrando, sería sustituida por la gestación. Y subrogación es una figura del derecho civil que comprende una manera de extinguir las obligaciones cuando hay sustitución del deudor. De deudor ante el acreedor. Pero aquí no hay deudor, no hay acreedor, por lo tanto es más, ¿dónde está la obligación? Exacto. Luego entonces el término subrogación sería inapropiado para la propuesta de ley, sería entonces ley de sustitución de gestación. De sustitución de gestación. Porque la única parte que se sustituye es en el proceso de gestación. Bien. Dentro de lo que es la práctica médica, asociando la práctica médica y la práctica jurídica, ¿en México tenemos algún antecedente de este tipo de situaciones? Sí, esto ha llegado a pasar varias ocasiones. En alguna conferencia que fui, los expertos del Instituto Nacional de Perinatología comentaban esto y se encontraron con problemas serios, porque entonces se hacían las transferencias, que es un hospital de alta especialidad, el Instituto Nacional de Perinatología, en el cual se implantaban los embriones a un familiar, y entonces empezaban todos los conflictos. Como no existe regulación jurídica y bajo el principio de autonomía de la voluntad, lo que no está prohibido está permitido, pues entonces sin esa regulación existían problemas jurídicos insolubles. Y de hecho, si en la práctica es una situación de hecho, más no de derecho, porque si ya existieron antes de la vigencia de la ley, es una situación que existe o que existió, sí, más no dentro del marco legal. Efectivamente. Luego entonces, al momento de que se da el nacimiento, se da el alumbramiento, la mamá, legalmente hablando, es la mamá subrogada, la mamá gestante.
jurídicamente hablando, y en términos de lo que dice la Ley General de Salud y todos los institutos de salud, es madre aquella de donde sale el producto. De tal manera que independientemente del instrumento jurídico, del contrato o de cualquier otro convenio que haya hecho esa madre gestante, para el médico tiene que certificar precisamente en esa certeza que le da el derecho como perito para dar esa fe de ese nacimiento, de dónde nace ese producto. Y si van a ser de la persona que está en el hospital, van a ser de la persona que está en trabajo de parto, o en su caso, de la persona que fue sometida a una operación cesárea para extraer el producto. Ella, en términos de certificación médica, es la madre, que podríamos nosotros pensar que a lo mejor se trata de un contrato, de un convenio, y entonces tendremos que echar mano de lo que es la ciencia, el DNA de uno, de los otros, y de varias otras personas que están involucradas en este ejercicio. Sí, pero de principio la mamá es la que tiene al bebé, y el médico formula la certificación en el certificado de nacimiento, y ella es la mamá. Ella es la mamá. En el certificado médico, que ese instrumento tiene un valor jurídico de tal que hace las veces esa certificación para como prueba en el registro civil para el nacimiento, es una certeza lo que dice el médico que anotó ahí. Claro, porque a continuación, después del nacimiento, acto seguido, deberá hacer la inscripción ante el registro civil, y si el nombre de la mamá es la hermana de la mamá biológica, para efectos legales y para efectos de levantamiento del acta de nacimiento, ella sería la mamá. Ella es la mamá. A menos de que sean las adecuaciones, que ahorita vamos a comentar. Muy bien. Bien, entonces, la ley de maternidad subrogada, así es el término, así es el título que nos ofrece la ley. ¿Cómo nos define, cómo nos va a dar el concepto de esta ley de la maternidad subrogada? Quisiera leerlo textualmente, Adelante. porque también habría que hacer hincapié en algunas situaciones. La ley dice en su artículo 2 que la maternidad subrogada es la práctica médica consistente en la transferencia de embriones humanos en una mujer, producto de la unión de un óvulo y un espermatozoide fecundados por una pareja mediante matrimonio o que vive en concubinato y que aportan su material genético. Realmente la maternidad subrogada no es una práctica médica. El procedimiento a través del cual se logra el embarazo, esa es la práctica médica. La maternidad subrogada, en todo caso, debe ser una institución jurídica, debe ser un ente jurídico, es algo jurídico, no es una práctica médica. La práctica médica en sí es la transferencia de ese embrión a esa madre, vamos a llamarle subrogada. Esa es la práctica médica, no es la maternidad subrogada como tal una práctica médica. Luego entonces el marco conceptual que nos ofrece la ley es erróneo. Parte de un supuesto que es erróneo, es decir, una definición que en la naturaleza, en su materia es errónea, pues obviamente que nosotros empezamos a desarrollar una serie de requisitos, una serie de obligaciones o algunas otras incluso sanciones partiendo de un supuesto que es incorrecto. ¿Cuál sería una propuesta de texto más apropiada para que pudiésemos distinguir estas dos figuras? Si nos quedamos con la maternidad subrogada, que en mi caso sería, lo que yo pensaría sería la sustitución de gestación. ¿Sí? La sustitución de gestación es la utilización de embriones provenientes de una pareja en una tercera persona, a través de la cual, mediante un convenio, se va a obtener la posibilidad de que esa pareja biológica obtenga la paternidad de ese nuevo producto. Sí, porque ahí ya se van a desdoblar los efectos que ofrece ya el nacimiento del nuevo ser. La ley habla de esa prioridad de vigilar la parte más sensible de los elementos que conforman la ley, que es el menor que va a nacer. Y entonces, en ese sentido, pues habría no solamente que ver cuando es embrión, sino en un futuro, cuando nace y hacia adelante,
con todo lo inherente, con todos los derechos de los niños y las niñas que tiene, y sobre todo como persona, que en el momento de la concepción ya lo es, con esos derechos o ese característica de goce de todos esos derechos que contemplan las leyes y nuestra Constitución. Claro, y el propio Código Civil en su artículo 22 menciona la protección al no nacido, al concebido, que tiene vida intrauterina, pero ya tiene derechos y obligaciones, ya tiene un manto legal, nace y va a aplicarse desde luego por jerarquía y por el interés superior del menor, acuerdos internacionales, porque estaría la ley de los derechos de las niñas y de los niños. Sí. Internacional, de acuerdo al 133 constitucional, es una ley en todo el país. Y entonces lo que nos va a preocupar va a ser más los alcances que se tienen en protección del menor, y no nada más de la pareja papá y mamá y de la madre gestante. Sí, estamos haciendo a un lado al menor, sí, y es el más importante de esta relación. Quizá lo más importante es esta protección que debe tener, y esta protección debe estar contemplada no solamente en la Carta Magna, sino inclusive en todas estas leyes secundarias. Vamos a continuar unos minutos, hacemos una breve pausa, continúen con nosotros. Es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia utilizando jabón. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Continuamos, estamos charlando con el médico abogado Pablo Sergio Rebollo Munguía sobre el tema de la ley de maternidad subrogada. Nuestros correos son tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com. Estábamos mencionando acerca de los alcances, la protección legal que va a tener el nuevo ser. También mencionamos que el artículo 22 es la protección cuando tiene vida intrauterina. Sin embargo, ya nació el bebé, ya tenemos al nuevo ser. Y está papá y mamá y la madre gestante. ¿Qué efectos se desdoblan a partir del nacimiento? En correspondencia con la ley, la madre gestante tiene la obligación de entregar al momento
del nacimiento, ese nuevo ser, a los padres biológicos, renunciando prácticamente a todos los demás derechos que ya pudiese tener sobre ese nuevo ser, y transfiriendo los derechos, lo que corresponden de manera plena al padre y a la madre, como son la guarda, la custodia, el parentesco, porque incluso lo pierde el parentesco, la tutela cautelar, el derecho a la sucesión. Todo esto lo que menciona en el caso del Código Civil, los derechos que tienen los niños o cualquier otra persona. Perdón, el parentesco. ¿El parentesco se genera entre el nuevo ser y la madre gestante? El certificado médico va a decir que es la madre. Automáticamente, cuando se llega al registro civil, hay ese parentesco. A través de este instrumento, que es un contrato, la madre va a ceder ese derecho de filiación y de la madre gestante. La madre gestante. Previo a ello, debe de existir un documento que se debe instrumentar, se debe formular para efecto de proteger todos los intereses de las personas que firmen, y haciendo hincapié sobre el nuevo ser que van a ser. De acuerdo al proyecto de la ley, nos menciona que este documento se va a firmar, se va a autorizar ante notario público. ¿Cuáles serían las características de este documento que se tendría que firmar? Es necesario señalar en primer lugar que este fedatario, que es el notario público, no sería la persona idónea para realizar este instrumento. Tendría que hacerlo alguien que tiene facultades en relación a la familia. ¿Y quién es? El juez de lo familiar. Y se trata de una ley local, el del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El fedatario obviamente va a dar fe. ¿Va a dar fe de qué? Va a dar fe de que dos personas, que vamos a llamar padre y madre biológico, es su deseo que una tercera, la madre gestante, geste durante el término del embarazo el hijo que por razones de contraindicación médica o por imposibilidad también médicamente comprobado de poder procrear, y lo hace. Esa es básicamente la función del notario y sobre todo del instrumento. Además de que el instrumento va a tener todos sus derechos y obligaciones, y dentro de estos derechos y obligaciones, sobre todo la carga es para la madre gestante. La madre gestante, la carga es entregar a ese ser. Y se está olvidando que durante este tiempo existe una relación a través de esta placenta, a través del útero, y psicológicamente se empieza a generar determinados lazos afectivos y emocionales entre la madre que está gestando y el nuevo ser. Simple y sencillamente, el latido del corazón de la madre es una forma de que el producto reconoce a la madre, y es una manera también de calmar al nuevo producto, y eso está perfectamente muy bien estudiado, y nosotros nos sentimos en nuestro espacio de confort cuando estamos en el útero, y por eso es que cuando nosotros buscamos algún lugar para estar tranquilamente, buscamos lo más parecido a lo que estuvimos viviendo cuando estábamos felices en el útero. Este lazo psicológico está obligando, más bien a través del instrumento, que es un contrato, se le obliga a la madre a romperlo, que jurídicamente, escrito en un papel, podría ser, pero psicológicamente el alcance psicológico todavía es mayor. Luego se podría hacer, y quizá esa madre podría tener en determinado momento algún shock o algún trauma posparto, que en las madres que son por vía natural llega a suceder cuando pierden al producto, y muchas veces es irrecuperable esta pérdida y del producto no se llega a recuperar. Entonces aquí automáticamente, por virtud de una ficción jurídica, le estamos dando oportunidad al derecho de que cure, de que elimine este vínculo. Claro, sería importante quizá que la madre gestante haya sido ya madre alguna vez, para saber de qué se trate, para saber de qué pueda platicar. La ley lo contempla, pero también contempla que no sea fines de lucro, y también contempla una serie de situaciones
que en la realidad no se ha dado, porque apenas es una ley innovadora, sí, pero esa innovación tendría que buscar la regulación de una serie de leyes que están alrededor de todo esto. El Código de Procedimientos Civiles, el Código Civil, obviamente, las nuevas leyes de parejas homoparentales, el Código Penal en relación al aborto, a la interrupción del aborto, del embarazo, la Ley General de Salud. La Ley General de Salud, obviamente, ¿no? Porque además el nacimiento puede darse en cualquier institución. Es decir, el origen va a ser donde se va a hacer la transferencia de los embriones, que la ley al dictamen anterior lo señalaba como implantación, lo cual es incorrecto porque la implantación es otro momento de la gestación. Y entonces, y además puede ser en cualquier otro estado. ¿Cuál es la obligación entonces de todos los estados de respetar un pacto que se hizo en el Distrito Federal? La Ciudad de México. La Ciudad de México, o incluso puede ser, como lo hemos comentado, en el extranjero, donde además ese nuevo ser tendría otra nacionalidad, en donde además ese otro país, ese otro estado en donde nace, tiene la obligación de proteger a sus connacionales. Y entonces no tan fácilmente la madre en el extranjero lo va a entregar. Si ese niño, a través del vínculo jurídico de la nacionalidad, que en este caso sería el jus soli, porque nace en el territorio nacional, en el territorio de aquel estado, pues obviamente que tendría la obligación de protegerlo. Y entonces entraríamos en conflictos quizá internacionales por un instrumento mal diseñado o por una falta de adecuación de la ley antes de implementar esta nueva. Sí, sobre todo de que el documento que sea firmado, ya sea notario público, ya sea juez de lo familiar, deberá contar con una certificación y un aval médico. ¿Para qué? Para que se haga expreso el consentimiento informado. La ley nos describe que existirá ese consentimiento informado dirigido a la madre gestante. Luego entonces el médico también debería de participar en la celebración del documento. Debe ser no solamente el médico, debe ser toda una serie de profesionistas que están involucrados con esto. Debe ser también incluso el psicólogo, también el sociólogo, sino el abogado, que tendría que ser un representante del registro en donde va a terminar confinado ese documento para fines de estadística. También, obviamente, el notario, pero la ley le dice que dentro de este consentimiento informado, el médico le tiene que explicar a la madre, el médico, y así lo dice tal cual, todos los alcances jurídicos. Entonces, le está dando oportunidad a través de esto que el médico tenga que conocer los alcances jurídicos. Y entonces, qué difícil es si ese médico no conoce todos los alcances jurídicos, o al revés, si el notario, que es un profesionista del derecho, no conoce los alcances médicos. Tendrían que participar en esta firma de este convenio, no solamente el papá y mamá, sino además una serie de profesionales que involucran todo. Y que en su totalidad sí nos darían la idea, se transmitiría perfectamente lo que es el consentimiento informado. Sí. Bien. Pero dentro de esa celebración del documento, ese contrato quizás innominado, porque anteriormente se le llamaba instrumento, finalmente quedó como contrato innominado. ¿Qué es el nombre correcto? Claro, porque es un acuerdo de voluntad y genera obligaciones para las partes que lo firman. Pero hay una particularidad que llama la atención. Es sin fines de lucro. Es sin fines de lucro. Es decir, la madre o mujer gestante no podrá percibir ninguna remuneración económica por la labor que va a desempeñar como mujer sustituta, madre sustituta durante el periodo de la gestación. Sin embargo, ¿qué va a pasar con ella en su aspecto laboral? Ella tiene un empleo, será incorpora su incapacidad de maternidad, los alcances son para ella, hay protección para ella, ahorita ya no nos hablamos del producto. Sus derechos laborales se van a proteger en virtud de esta instrumentación de la ley. Si ella es una trabajadora, se convierte automáticamente en madre trabajadora. Y como madre trabajadora, independientemente de cuál fue el origen de esa gestación,
ella debe tener todos los derechos inherentes a la madre gestante. Es decir, las incapacidades prenatales, las incapacidades postnatales, Claro, incluso tendría que tener después ese periodo de lactancia, siendo que no está lactando. Entonces estamos tratando de burlar la ley, o tendría que decir la madre gestante, con el riesgo de esa afectación y daño moral frente a todos sus compañeros, a la sociedad, de que ya no está lactando porque tuvo que entregar al niño. En esta sociedad que todavía no estamos preparados para este tipo de situaciones, seguramente será señalada con el dedo flamígero, porque seguramente la verán como una mercenaria del embarazo, como una mercenaria de niños, porque se dedica solamente a incubar para obtener algún lucro, lo que en la realidad no sucedería. Pero hay una afectación moral, porque para el resto de las personas no es la madre gestante que está haciendo un favor, que está haciendo una labor altruista del más alto nivel hacia sus familiares que no pueden concebir. Sería vista incluso como criminal, ¿no? Sí, por supuesto. Y además de que la ley también nos hace referencia de que uno de los requisitos va a ser de que la madre gestante sea familiar de papá o mamá. Sí. Es uno de los principios que nos está regulando para que pueda hacer y que también se evite esa posibilidad de fines de lucro. Entonces, deberá existir un certificado médico en donde se asegure que existe una imposibilidad o una inconveniencia para que la madre biológica pueda llevar a cabo la gestación. Y ese documento se anexa al contrato para que se pueda firmar. Es decir, no puede hacerse por vanidad. La mujer no quiere perder su estética por un embarazo y dice, mejor mi hermana y yo sigo gozando de mi estética. La certificación de esta imposibilidad para lograr el embarazo debe ser por un médico especialista en infertilidad, porque entonces podríamos caer en esas aberraciones que estamos comentando. Es decir, que aquella persona que, por ejemplo, es una artista, es una persona que tiene una vida pública y que depende de la belleza de su cuerpo, en determinado momento, para evitar perderla o para estar en un periodo de descanso por el embarazo, podría entonces utilizar este instrumento para seguir ella obteniendo ese beneficio y que sea otra la persona que resienta los cambios inherentes al embarazo, que son evidentes, ¿no? Entonces necesitamos esa certificación por la imposibilidad o la inconveniencia de que pueda llevarse a cabo la gestación en su cuerpo. Correcto. Bien. Vamos a continuar en unos minutos hablando de la ley de maternidad subrogada. Continúen con nosotros. La obesidad comienza con el sobrepeso y es causa de diabetes, hipertensión y otras enfermedades mortales. Si eres hombre, asegúrate de tener máximo 90 centímetros de abdomen y 80 centímetros si eres mujer. Mídete, no te pases. Acude cuando menos una vez al año a Prevenims. Vivir mejor. Gobierno Federal. Gracias. Continuamos con el tema Ley de Maternidad Subrogada. Estamos charlando con el médico abogado Pablo Sergio Rebollo Munguía. Nuestros correos: tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.
Estamos comentando acerca de los requisitos, las consecuencias que nos está generando o va a generar la aplicación de esta ley. No hay fines de lucro. La mujer que quiere ser mamá no quiere exponer su cuerpo a cualquier eventualidad porque vive de su figura, y le dice a su hermana, a su prima, que la sustituya y que lleve a cabo la maternidad subrogada. Y acepta, se lleva a cabo el contrato ante notario público, como está la propuesta de ley. Se da el momento de que van a nacer el bebé y la madre gestante decide ir a tener a su bebé en otro estado de la República. Entra al quirófano, nace el bebé, se levanta el certificado de nacimiento